Ya, queremos seguir conversando sobre el caso Xilala y el fallo a favor de nuestro país. El día de hoy lo revisábamos en imágenes con Francisco Moreno desde Países Bajos, lo que había sido la jornada del día de hoy, este fallo favorable, las reacciones también en el Palacio de la Moneda, pero queremos seguir profundizando acerca de este tema y para eso estamos con el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudio Troncoso, a quien le agradecemos, Claudio, por estar con nosotros un día como hoy, un día importante también para el Ministerio de Relaciones Exteriores por el trabajo que se ha realizado durante los últimos 6 años en este litigio. Inmediatamente saber con qué sensación quedan luego de este fallo conocido hoy por la mañana. Bueno, muchas gracias, Ivo, por la invitación. Primero decir que soy ex director jurídico, lo fui durante muchos años, actualmente profesor de la Universidad de Chile. Nos quedamos con con una sensación de mucha satisfacción con el fallo, ¿eh? Porque efectivamente todos los puntos que planteó Chile para tener certeza jurídica en materia de el caso del río Xilala fueron definidos por la Corte en la misma posición de Chile. Esto es que el Xilala es un curso de agua internacional, que su utilización se rige por los principios de utilización de uso equitativo y razonable, de acuerdo al derecho internacional consuetudinario, y que la utilización que le ha dado Chile y que le da Chile hoy día es conforme al derecho internacional consuetudinario y los países tienen que cooperar. Por lo tanto, es espléndido el fallo en el sentido de que reafirma toda la tesis chilena en la materia. En la interna, ¿cómo se realizó este trabajo finalmente por parte de los distintos, las coagentes, los equipos también que iban a defender las posturas chilenas? Porque muchos han dicho que fueron muy contundentes los argumentos, la forma en que se trabajó, en que se elaboró. Esto también pesa el tiempo que pasó. Recordemos que esto estuvo suspendido también por la pandemia, pero muchos han hablado acerca de esta contundencia y del trabajo que se hizo. Sí, fue un muy buen trabajo. Hay que señalar que esta es una política de Estado y que por lo tanto fue llevada a cabo por distintos gobiernos. El tema se inició en la presidencia de la presidenta Bachelet, cuando el canciller Aldo Muñoz era canciller, y se designó como agente a Jimena Fuentes, que fue la jefa del equipo jurídico chileno en todo el caso, digamos, y tuvo también participación de destacados juristas chilenos como María Teresa Infante, digamos, y otros juristas, Juan Ignacio Piña y también Carolina Valdivia, que estuvo al final del caso. Y se trabajó con los mejores expertos en Derecho Internacional en materia de cursos de aguas internacionales y los mejores expertos hidrológicos en el mundo en esta materia. De manera tal que el equipo fue de primer nivel. Políticamente, ¿cómo se sigue la relación con Bolivia? ¿Cómo cree que se puede proyectar en lo que viene a raíz, por supuesto, de un fallo que para nosotros es favorable? Al menos para el canciller de Bolivia también, podríamos decir, para ellos también tienen una visión que puede haber sido favorable en ciertos puntos para ellos también, pero esto puede marcar un antes y un después en nuestras relaciones diplomáticas, en poder reforzarlas, en un comenzar nuevamente con Bolivia. Creemos que sí. El presidente Boric y la canciller Urrejola están encaminados a tener una agenda positiva, digamos, nuestro país en sus relaciones con Bolivia hacia el futuro, y yo creo que este fallo lo refuerza porque despeja el último tema contencioso actual que teníamos con Bolivia. Entonces eso permite concentrarnos en los temas de integración y cooperación que son tan necesarios con un país que compartimos 800 kilómetros de frontera. Desde Bolivia, bueno, al menos el canciller, habíamos visto algunas reacciones posterior a la lectura del fallo en el que ellos también decían que era favorable para ellos lo que se había dado el día de hoy. ¿A qué cree que se pueda deber? ¿Ser una estrategia comunicacional en parte quizás en relación a lo que se dictó el día de hoy? Bueno, hay algunos puntos, digamos, que son referidos, son puntos muy específicos, referidos, ¿no es cierto?, a trabajos que había hecho Bolivia en el área del Xilala, que eran en trabajos menores, digamos, y que nosotros también pusimos ante la Corte como que debieron haber sido consultados a Chile. La Corte señaló que esos trabajos no tenían, digamos, la entidad de crear un daño significativo que requiriera este proceso de consulta, y yo creo que por ahí seguramente Bolivia señala que podría haber tenido un punto a su favor. Pero eso es un punto muy accesorio del caso, porque el caso principal era y es, ¿no es cierto?, que se trata de un río internacional. Bolivia lo había objetado esto desde el año 99 y durante el curso del juicio lo tuvo que reconocer. Que la utilización del río se realiza bajo criterios de uso equitativo razonable, tuvo que
reconocerlo, que se aplica el derecho internacional consuetudinario aplicable a ambos países y que la utilización que ha hecho Chile del río hasta el momento es absolutamente legítima y concordante con el derecho internacional y no hay por lo tanto derecho a compensación alguna. Son todos elementos de los más importantes que planteó Chile en el caso que fueron completamente definidos de acuerdo a la tesis chilena. En ese sentido, el hecho del reconocimiento finalmente de Bolivia por parte del año 2020 de que es un río de aguas internacionales, ese fue el punto quizás donde ya se podía esperar este resultado finalmente, una vez que Bolivia reconoce esto. Y lo otro, saber también, Evo Morales, la figura de Evo Morales finalmente en todo esto, también fue bastante errático, podríamos decir, en el sentido de que primero decía que no iba a contrademandar a Chile, 2 meses después, en agosto del 2018, presenta esta contrademanda, 2 años después reconoce que es un río de aguas internacionales. No era tan consistente quizás los argumentos bolivianos en este caso. Sí, eso está absolutamente claro, digamos, cómo Bolivia fue bajando sus líneas de argumentación durante todo el juicio, digamos. Al principio decía que era un río enteramente boliviano y que se había sido desviado artificialmente a Chile. En la contestación de la demanda ya se bajó de esa posición diciendo que había que diferenciar entre aguas naturales que fluyen naturalmente hacia Chile y otras aguas artificiales que habrían sido aumentadas por las canalizaciones. Y en la última audiencia de orales de abril abandonó también esa argumentación, señalando que independientemente si son aguas superficiales o aumentadas o no, se rigen por los principios de utilización equitativa y razonable y se les aplica el derecho internacional y fluyen naturalmente a Chile. Por lo tanto, a través del proceso, Bolivia tuvo que ir abandonando su posición porque no tenía ningún sustento. El tema fundamental acá, yo creo que lo puede entender cualquier persona, y es un principio que conocemos todas las personas en el mundo, que es un principio de la física, que es la ley de la gravedad. Este río se origina alrededor de 4.400 metros de altura en el altiplano, cruza Chile a 4.200, hay una gradiente del 2,3%, hay una inclinación del terreno, y por lo tanto el río fluye naturalmente a Chile. En términos de relaciones exteriores, sobre todo con un país vecino como Bolivia, ¿crees, Claudio, que era necesario llegar a este punto, llevar hasta un litigio finalmente, una resolución acerca de lo que pasaba con el río Silala? Yo creo que fue muy necesario y fue muy útil, y creo que ahí la estrategia definida por la presidenta Bachelet y el ministro Heraldo Muñoz fue clave, digamos, en el sentido de que a partir de la demanda de Chile logramos todos estos reconocimientos de Bolivia. Si Chile no hubiera presentado la demanda, jamás habríamos tenido este resultado. Y en ese sentido, proyectando el futuro, lo que hablábamos hace un rato, en términos de resolución de conflictos muchas veces, ¿podría cambiar países limítrofes, países hermanos muchas veces, quizás como conversarlo antes de poder llegar o tener que resolver esto finalmente en tribunales de justicia a nivel internacional largos, desgastantes, donde se invierte mucho dinero también, donde hay un trabajo detrás? ¿Podría haber una nueva forma de resolución de conflictos entre los países ante estas situaciones? Bueno, la forma natural es a través del diálogo bilateral, digamos, ¿eh? Y esperamos que ese diálogo se pueda acrecentar lo máximo posible con Bolivia hacia el futuro, digamos, ¿eh? Nosotros vivimos durante mucho tiempo una hostilidad muy fuerte por parte del gobierno del presidente Morales, con declaraciones muy hostiles frente a Chile, digamos. Ese no es el camino para acercar a los países a tener relaciones, digamos, positivas, ¿eh? Creemos que con el actual gobierno de Bolivia y el actual gobierno de Chile se puede avanzar en el necesario diálogo e incrementar la cooperación muy necesaria entre estados vecinos, digamos. Esa misma hostilidad a la que te refieres quizás puede haber sido también parte de que Evo Morales empujara a continuar con este litigio en la contrademanda a nuestro país, por ejemplo. Bueno, de partida él en marzo de 2016 anunció que iba a demandar a Chile porque Chile era un ladrón de aguas, digamos, y lo dijo con esos términos, digamos. Entonces, esa es parte del discurso hostil que recibimos nosotros durante mucho tiempo. Y Chile prefirió en ese caso adelantarse y presentaron su demanda ante la Corte para tener certeza jurídica en esta materia, lo que obtuvo el día de hoy. Más allá, saliendo un poco de lo que ha sido este caso, el litigio por el río Silala, ¿cómo están las relaciones entre Chile y Bolivia? Como tú nos decías, con el gobierno de Evo Morales probablemente hay una relación más tirante, un poco más tensa, más hostil también relacionada a declaraciones. El tema del mar, la demanda marítima siempre va a ser un tema que va a cruzar a Chile y Bolivia, pero actualmente ¿está la posibilidad de poder generar nuevos lazos, nuevas relaciones?
Bueno, la ministra Antonia Urrejola ha comentado que efectivamente estamos en un proceso de una agenda positiva. Es un proceso que se inició en el gobierno anterior del presidente Piñera, que ha continuado este gobierno y que esperemos dé los mayores frutos, porque tenemos muchos temas con Bolivia, muchos temas de integración y cooperación que tenemos que avanzar. Y por supuesto ese es el camino que debieran seguir nuestros dos países y animamos que ese diálogo siga. Los temas no tienen por qué resolverse en tribunales, digamos, necesariamente. El camino, digamos, normal es acrecentar el diálogo y la cooperación, digamos. Cuando no existe posibilidad de que eso prospere, siempre existe el camino judicial, que es un camino pacífico también, digamos. Pero es posible tener una relación, comillas, normal con Bolivia, con esta demanda marítima, con esta aspiración marítima de soberanía también que tiene Bolivia con nuestro país. Bueno, es un hecho que la aspiración marítima boliviana va a permanecer, digamos, desde la perspectiva de Bolivia, digamos. Lo importante es que la relación entre ambos países se rija con pleno respeto a los tratados internacionales y específicamente al Tratado 1904, que define nuestros límites con Bolivia y define el régimen de libre tránsito, y que le da una gran cantidad de facilidades y derechos, digamos, para importar y exportar los productos de Bolivia por puertos chilenos, digamos. Pues pueden realizarse los diálogos más profundos, siempre respetando los tratados internacionales. Yo creo que ese es el marco, digamos. Ya viene terminando, finalmente, el fallo de la Corte Internacional de Justicia en lo práctico, en la aplicación, por ejemplo, para que la gente sepa. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Uno podría pensar, no, va a quedar todo igual tal como está hasta ahora, se avanza, se pueden realizar ciertas actividades. ¿Cómo influye finalmente en lo que se dicta el día de hoy, en lo concreto? Bueno, en lo concreto, la situación de la utilización del río se va a continuar realizando de la misma forma como se ha hecho históricamente, ¿no es cierto? Y este tema va a salir, esperamos así, de la agenda de los dos países, porque ya hay una definición de la Corte en este sentido y podemos seguir incrementando el diálogo en muchos otros temas, digamos. Claudio Troncoso, exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, le queremos agradecer por conversar con CNN Chile esta tarde en un tema que nos ha tenido también una transmisión especial durante todo el día, que han pasado 6 años de este litigio y que favorablemente se resuelve para nuestro país el día de hoy. Así que le agradecemos por esta explicación también acerca de este tema tan controversial que ha tenido a nuestro país con Bolivia y enfrentado esto. Muchas gracias, Ivo, y a todo el equipo de CNN Chile. Y nosotros nos vamos a una pausa acá en Hoy es Noticia, pero nos quedan temas todavía, así que no se vaya, volvemos.